Cajamarca es un destino fascinante, que te invita a sumergirte en su rica historia, tradiciones y paisajes impresionantes, brindándote una experiencia única en 2025. En este video te contaré cómo aprovechar al máximo tu visita, hasta explorar su entorno natural lleno de contrastes y paisajes sorprendentes. La calidez de su gente y la tranquilidad que se respira en sus calles harán que te sientas parte de esta región que preserva su legado cultural mientras avanza hacia el futuro. Disfruta del viaje, sumérgete en sus costumbres y déjate sorprender por todo lo que Cajamarca tiene para ofrecer. En este video te comentaré cómo aprovechar al máximo 4 días en Cajamarca en 2025. Una región rica en cultura, historia y paisajes impresionantes. A lo largo de tu visita descubrirás una mezcla perfecta entre el legado ancestral y las tradiciones vivas de su gente, ofreciéndote una experiencia única que va más allá de lo típico. En este video veremos los mejores lugares turísticos que no te puedes perder en tu visita a Cajamarca. En nuestro primer día comenzaremos aclimatándonos en Cajamarca. Como recomendación para cada viaje que hagas a la sierra peruana, es importante que tomes el primer día de tu llegada para aclimatarte al lugar, conociendo los lugares más cercanos, como la Plaza de Armas, el Cuarto del Rescate y el Mirador de Santa Apolonia. En nuestro primer día comenzamos recorriendo la Plaza de Armas. La Plaza de Armas de Cajamarca es el corazón palpitante de la ciudad, un lugar que refleja su rica historia y tradición. Rodeada de edificaciones coloniales, que conservan su majestuosidad, la plaza es un punto de encuentro tanto para los habitantes locales como para los visitantes. Aquí se pueden disfrutar de hermosos atardeceres mientras se observa la arquitectura que mezcla lo antiguo con lo moderno. Además, es un espacio de encuentro cultural, donde se celebran festivales, eventos y actividades que permiten experimentar la vida cotidiana de Cajamarca. La Plaza de Armas es, sin duda, un lugar lleno de encanto que invita a detenerse, respirar y apreciar la historia que emana de cada rincón. Mirador Santa Apolonia. El mirador por excelencia del Valle de Cajamarca es la colina Santa Apolonia, donde se edificó una capilla en honor a la Virgen de Fátima. Quien ha visitado Cajamarca puede dar fe de lo hermosa que es la colina Santa Apolonia, antes llamada Rumitiana, asiento de piedra. Este lugar es uno de los miradores naturales que posee esta ciudad, debajo del cual se extiende todo el valle cajamarquino. Según los tradicionalistas, la colina Santa Apolonia fue usada por los gobernantes incas, quienes desde este lugar podían divisar la ciudad de entonces, debido a la ubicación estratégica que mantiene. La colina Santa Apolonia es un mudo testigo del encuentro de dos mundos. En la cara frontal de la colina se construyó un graderío, el cual permite a los visitantes llegar hasta la cima después de una agotadora caminata. Lo de agotadora no es por la distancia, sino por lo empinado del cerro. Para darle un valor agregado, las autoridades locales decidieron hacer un bello jardín, por lo cual los visitantes se sienten atraídos y cuando llegan al lugar simplemente se suelen enamorar del encantador paisaje. Al caer el sol, el cielo se tiñe de una paleta de colores cálidos, que varían entre los tonos naranjas, rosados y púrpuras. La luz del sol poniente ilumina suavemente la ciudad y las montañas circundantes, creando sombras largas y un contraste impresionante, añadiendo una dimensión etérea al paisaje.
Son solo 100 metros de distancia los que separan a la plaza del Cuarto del Rescate, el salón de piedra que Atahualpa llenó de oro y plata por su liberación, una que no ocurrió. Es la única construcción de la época colonial aún vigente tras la destrucción de los españoles, que cuenta además con la marca de la mano del propio Atahualpa, en la que señaló la altura de hasta donde llegarían los metales preciosos. El Cuarto del Rescate es un sitio histórico emblemático ubicado en Cajamarca, Perú. Este lugar está intrínsecamente ligado a uno de los eventos más significativos de la conquista española en América Latina, la captura y rescate de Atahualpa, el último emperador inca. El Cuarto del Rescate adquiere su importancia en noviembre de 1532, cuando el conquistador español Francisco Pizarro capturó a Atahualpa en la batalla de Cajamarca. Atahualpa, queriendo recuperar su libertad, ofreció un cuarto lleno de oro y 2 cuartos llenos de plata como rescate. Namora. Durante nuestro segundo día, conocemos la ciudad de Namora. Dentro del Perú, se esconden joyas de la creación que hacen de su arte una maravilla. Tiene riquezas turísticas naturales, culturales y de historia. Las lagunas de Suyuscocha y de San Nicolás son los imanes turísticos más importantes. Este último, un cuerpo de agua bajo el cielo azul serrano a más de 2.500 metros de altura, con truchas, peces carpas y patos silvestres. En el pueblo viven docenas de especialistas en la fabricación de guitarras y charangos, maestros que han dedicado su vida a la elaboración del principal instrumento musical de los cajamarquinos. Laguna San Nicolás. La primera parada de cualquier recorrido turístico por Namora debe ser un paseo en bote de totora por la Laguna San Nicolás. No es el lago Titicaca, aunque se parezca bastante. Se trata de otro emblema lacustre en el Perú. Laguna de San Nicolás se encuentra a 8 kilómetros al suroeste de la ciudad de Namora, a más o menos 30 minutos desde la plaza de Namora. Es considerada la laguna natural navegable más grande del departamento. Presenta una variada flora y fauna, así como islas flotantes rodeadas de plantas acuáticas. Es un hermoso lugar donde se brindan los servicios de hospedaje y alimentación, y se pueden realizar actividades de turismo rural como paseo en embarcaciones de totora, pesca artesanal, trekking y observación de aves. La Laguna San Nicolás es la mayor expresión de turismo vivencial en Namora, un cuerpo de agua convertido en atracción turística por sus placenteros paseos en botes de totora y por su ambiente natural y aún silvestre. Pasear en una balsa de totora por la Laguna San Nicolás, ubicada en la región de Cajamarca, es una experiencia única que combina la tranquilidad de la naturaleza con la riqueza de la tradición ancestral. La totora, una planta acuática que crece abundantemente en los humedales andinos, ha sido utilizada por las comunidades locales durante siglos para construir balsas resistentes y funcionales. Estas embarcaciones, además de ser un medio de transporte eficiente, representan un legado cultural que conecta a los visitantes con las prácticas sostenibles y el ingenio de los antiguos habitantes de la región. La aventura comienza en la orilla de la laguna, donde las balsas de totora están alineadas y listas para zarpar. Las embarcaciones, tejidas a mano por artesanos locales, son robustas y estéticamente agradables, con sus fibras entrelazadas creando una superficie sólida y segura para los pasajeros. Los guías locales, a menudo descendientes de generaciones de constructores de balsas, ofrecen una breve introducción sobre la historia y la técnica de construcción de estas embarcaciones, enriqueciendo la experiencia con un contexto cultural significativo. Una vez a bordo, el paseo en la balsa de totora ofrece una perspectiva serena y contemplativa de la Laguna San Nicolás.
Las aguas tranquilas reflejan el cielo y las montañas circundantes, creando un paisaje de espejo que parece casi irreal en su belleza. A medida que la balsa se desliza suavemente por la superficie del agua, el ritmo lento y constante del remo permite a los pasajeros sumergirse en la calma y la quietud del entorno. Este viaje es una oportunidad para desconectar del ritmo frenético de la vida moderna y reconectar con la naturaleza en su forma más pura. Alameda de los Incas. Uno de los más fantásticos lugares de distracción y entretenimiento para toda la familia es la Alameda de los Incas, ubicada dentro del complejo Capac Ñan, en la histórica ciudad de Cajamarca. El complejo Capac Ñan consta de un área de 30 hectáreas y lo conforman la sede administrativa de la Municipalidad de Cajamarca. Las esculturas de los Incas, que miden entre 2 metros con 20 centímetros, se encuentran ubicadas en el complejo Capac Ñan, con todo el esplendor y majestuosidad que mostraron en el Tahuantinsuyo. Los 14 incas tallados por el escultor Percy Cueva siguen custodiando el camino inca de Cajamarca, los mismos que se encuentran ubicados en el complejo Capac Ñan. Para el escultor cajamarquino Percy Cueva, cada personaje está tallado de acuerdo con su historia y a la forma como fue descrito por cada historiador. Este es el caso del Inca Pachacútec. Él decidió mirar el futuro, señalar el camino, y así empezó a ser tallado. Este atractivo turístico, ubicado en la entrada de la ciudad, es un homenaje a los 14 incas que gobernaron este imperio, desde Manco Cápac hasta Atahualpa. La Alameda es un recorrido peatonal adornado con estatuas de bronce que representan a estos soberanos, cada una cuidadosamente esculpida para reflejar la majestuosidad y la dignidad de estos líderes históricos. Bosque de piedras Los Sapitos. Caminar sobre y entre las piedras del bosque Los Sapitos, rocas esculpidas durante cientos de años por el viento y la lluvia, Los Sapitos se encuentra ubicado en el distrito de Namora, perteneciente a la provincia de Cajamarca, Perú. En este lugar podremos encontrar formaciones geológicas de roca volcánica, que han sido esculpidas por miles de años, tomando caprichosas formas, especialmente de sapos petrificados, de donde nace el nombre de este lugar, el Complejo Arqueológico Zoolítico. Bosque de Piedras de Cumbemayo. El Bosque de Piedras de Cumbemayo, situado en las proximidades de Cajamarca, es uno de los destinos más enigmáticos y fascinantes de Perú. Este sitio se encuentra a unos 3.500 metros sobre el nivel del mar y abarca una vasta área de formaciones rocosas impresionantes que parecen esculturas talladas por manos ancestrales. El paisaje, con sus imponentes torres y columnas de piedra volcánica, desafía la imaginación y transporta a los visitantes a un mundo de misterio y asombro. Dentro de este laberinto de rocas hay un túnel y un pasadizo estrechísimo y oscuro que ofrecen a los visitantes una experiencia única y emocionante. Este camino, que parece casi un secreto escondido dentro del complejo, es un paso alternativo para ingresar al atractivo principal, y su recorrido es una prueba de valentía para muchos turistas. El túnel carece de luz artificial, lo que hace que la experiencia sea aún más intensa y misteriosa. La única iluminación proviene de algunos destellos de luz solar que logran filtrarse a través de las estrechas aberturas en las rocas. Esta penumbra y la sensación de estar sumergido en un mundo subterráneo han llevado a que algunos visitantes se sientan reticentes a atravesar el pasadizo. Sin embargo,
Aquellos que se aventuran a entrar se encuentran con un ambiente cargado de historia y una atmósfera casi mágica, donde el silencio y la oscuridad parecen contar historias de tiempos antiguos. Debido al espacio extremadamente limitado, los turistas deben ingresar al túnel de uno en uno, lo que añade un elemento de intimidad y reflexión a la experiencia. A medida que avanzan, la oscuridad y el silencio pueden resultar abrumadores, pero al mismo tiempo crean una conexión única con el lugar. La sensación de alivio y satisfacción al ver la luz al final del túnel es indescriptible, marcando el fin de un pequeño pero memorable viaje dentro de uno de los tesoros arqueológicos más impresionantes de Perú. Para muchos, esta travesía no es solo una aventura física, sino también un viaje hacia el interior de la historia y la naturaleza. Las formaciones rocosas de Cumbemayo son el resultado de procesos geológicos que se remontan a millones de años. Las rocas volcánicas han sido esculpidas por la erosión eólica e hídrica, creando formas que recuerdan a figuras humanas y animales, además de otras estructuras abstractas. Este fenómeno geológico es un ejemplo impresionante de cómo la naturaleza puede crear obras de arte a través del tiempo. Algunas de las formaciones más famosas incluyen los frailones, que parecen monjes en oración, y otras que se asemejan a figuras zoomorfas. Además de sus características geológicas, Cumbemayo es también un sitio arqueológico de gran importancia. Cumbemayo se ha convertido en un importante destino turístico, atrayendo a visitantes de todo el mundo. La combinación de sus formaciones geológicas, su legado arqueológico y su belleza natural lo hacen un lugar único. Sin embargo, este aumento en el turismo también plantea desafíos para la conservación del sitio. Es fundamental implementar medidas de gestión sostenible que protejan tanto el patrimonio cultural como el natural, asegurando que las futuras generaciones puedan disfrutar de este maravilloso lugar. El bosque de piedras de Cumbemayo no solo es un destino turístico, sino también un recurso educativo invaluable. Las escuelas y universidades de la región organizan visitas para que los estudiantes aprendan sobre la geología, la arqueología y la historia cultural de la zona. Estas experiencias educativas ayudan a fomentar un sentido de identidad y orgullo en la población local y promueven la conservación del sitio. Ventanillas de Otuzco. Nuestro siguiente destino nos lleva a las misteriosas Ventanillas de Otuzco, un sitio arqueológico único. Estas impresionantes formaciones rocosas, conocidas como ventanillas, por sus aberturas similares a ventanas, fueron utilizadas como sepulcros funerarios por las antiguas culturas preincas. Exploraremos estos recintos ancestrales que se remontan a tiempos precolombinos, descubriendo la fascinante conexión entre vida, muerte y la espiritualidad de esta región. A tan solo 8 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, en el distrito Baños del Inca, se ubica el famoso sitio arqueológico Las Ventanillas de Otuzco. Con una antigüedad que se remonta a los primeros siglos de nuestra era, esta necrópolis preinca destaca en medio de la naturaleza de la zona norte de la Sierra del Perú y se ha convertido en uno de los sitios turísticos más atractivos del departamento de Cajamarca. Las Ventanillas de Otuzco son un conjunto de edificaciones funerarias que se encuentran a 2.650 metros sobre el nivel del mar. Tienen una arquitectura particular que presenta cientos de ventanillas y nichos funerarios individuales similares a ventanas, horadadas en roca de origen volcánico que alcanzan entre 8 y 10 metros de profundidad. Sus entradas son de corte rectangular o cuadrangular, con una altura de 50 a 60 centímetros. Este sitio arqueológico se trataría de un cementerio perteneciente a la cultura cajamarca, la misma que tenía el ritual de enterrar a sus muertos en nichos excavados en roca en lo más alto de los barrancos de la zona. La Granja Porcón
Ubicada en el corazón de los Andes peruanos, cerca de la ciudad de Cajamarca, es un modelo de desarrollo comunitario y sostenibilidad. Este proyecto, gestionado por la comunidad evangélica Cooperativa Atahualpa Jerusalén, se ha convertido en un ejemplo de cómo una comunidad puede transformar su entorno mediante el trabajo conjunto y la fe. Con más de 30 años de historia, la Granja Porcón no solo es una granja productiva, sino también un importante destino turístico que atrae a miles de visitantes anualmente. La Granja Porcón es conocida por su enfoque comunitario y autosostenible. La cooperativa gestiona diversas actividades económicas, incluyendo la producción de leche, quesos y productos agrícolas. Además, el lugar ha implementado exitosamente técnicas de reforestación, habiendo plantado millones de árboles que no solo mejoran el paisaje, sino que también contribuyen a la mitigación del cambio climático. La comunidad sigue principios de autogestión y equidad, distribuyendo las ganancias de manera justa entre sus miembros y reinvirtiendo en proyectos que beneficien a todos. Uno de los atractivos más singulares de la Granja Porcón es su zoológico. Situado a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, el zoológico alberga una variedad impresionante de especies animales. Aquí, los visitantes pueden observar desde animales autóctonos como el oso de anteojos y el cóndor andino, hasta especies exóticas como los tigres y leones. Este zoológico no solo proporciona una experiencia educativa y de entretenimiento, sino que también juega un papel crucial en la conservación de especies en peligro de extinción. El zoológico de la Granja Porcón tiene un fuerte enfoque en la educación ambiental. Se realizan visitas guiadas para escolares y turistas donde se les enseña sobre la biodiversidad y la importancia de la conservación. Además, la granja implementa programas de crianza en cautiverio para especies en riesgo, contribuyendo a su preservación. ¿Qué pasó con el famoso zorrito Ron Ran? Ejemplar es uno de los más visitados por los turistas. Se encuentra bien, el famoso zorro andino, protagonista de una conmovedora historia en noviembre del 2021 en Lima. Al haber sido adquirido por una familia a la que vendieron como perro siendo cachorro, cumplió un año en marzo pasado en el zoológico de la Granja Porcón. El zorro andino se encuentra en buen estado. Durante este tiempo no se ha enfermado. Tiene una alimentación especial a base de carne y frutas, que le provee el zoológico, y es monitoreado permanentemente por personal especializado del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR. Ran Ran vive a sus anchas en su nuevo hogar. Se desenvuelve en un espacio adecuado, cercado de 80 metros cuadrados, con piso de tierra y vegetación natural. Una parte cuenta con cubierta para lluvia. Recibe alimentación necesaria y el clima es favorable para esta especie andina. Cada fin de mes se hace una evaluación al animal y si existiera algún problema, se da las indicaciones a la encargada del manejo de los animales del zoológico para el tratamiento. Hacienda La Colpa, donde los lugareños nos recibirán con los brazos abiertos. Aquí aprenderemos sobre las prácticas agrícolas sostenibles. Participaremos en la recolección de productos frescos y nos deleitaremos con la autenticidad de la vida rural. Uno de los orgullos de Cajamarca es su producción ganadera. Es quizá la zona del Perú donde más se aprovechan los recursos lácteos, con una variada producción de quesos, que es el orgullo de sus habitantes. La Hacienda. La Colpa es una unidad de producción con varios atractivos, principalmente para los niños. La hacienda está ubicada al sur de Cajamarca, a apenas 9 kilómetros de distancia. Hay una laguna artificial recreativa y uno de los principales espectáculos es que los capataces llaman a las vacas por sus nombres y ellas se acomodan en sus abrevaderos a comer y beber. Por supuesto, si hay leche, hay productos lácteos. Hay venta de quesos y manjar blanco, ambos producidos en la hacienda. También se puede hacer picnic a orillas de la laguna y atravesar los diferentes puentes y jardines que la rodean.
Está ubicada a 11 kilómetros al sur de Cajamarca y fue hasta los años 70 una hacienda ganadera que pasó a manos de los trabajadores en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, con la ley de la reforma agraria. ¿Cómo es que llaman a las vacas por su nombre? La tradición indica que el dueño comenzó a llamar a una de sus vacas con el nombre de su esposa, pero en broma. Sin embargo, al hacer esta chacota tantas veces, se dio cuenta que la vaca comenzó a obedecerlo, y fue desde entonces que le puso nombre a cada una de ellas, y dio paso al espectáculo central que hoy todos los visitantes esperan ver antes de culminar la visita. Jardín de Hortensias. Jardín de las Hortensias. Atractivo turístico que brinda trabajo a familias de centro poblado en Cajamarca. Espacio dominado por planta oriunda de Asia, se ubica a 20 minutos del centro de la ciudad y ofrece contacto directo con la naturaleza. También hay artesanías, bebidas y comida. En Cajamarca hay un hermoso y acogedor espacio donde se respira naturaleza. Se trata del Jardín de las Hortensias. Al llegar, te encontrarás en medio de un laberinto de caminos adornados por estas bellas plantas traídas desde Celendín por la familia Valdivia Rojas. Tienen casi 2 metros de alto y sus copos entre 20 y 30 centímetros. Predominan las de colores claros que combinan perfecto con el verde de otras especies que se cultivan aquí. Actualmente es un atractivo turístico que le da trabajo a los vecinos del centro poblado Tres Molinos. Ellos mismos se organizan para cuidar el jardín y atender los negocios,